Bienvenida a este tu espacio, Elvia Gómez, viviendo en equilibrio, y si ya estás listo, seguramente este tema nos va a mover, nos va a hacer reflexionar y también transformarnos, porque el día de hoy, ya la ven aquí, nuestra especialista Lore Valadez, ustedes lo saben, ella es directora del Centro de Neurodesarrollo Little Steps. ¿Cómo le vamos a ir? Bueno, ya vamos a transitar. Ya pronto les vamos a compartir. Pero bueno, el día de hoy traemos un temazo que, bueno, vamos a hacer catarsis todos porque vamos a hablar de la generación de cristal. ¿A qué nos referimos? Quédate con nosotros porque seguramente hoy te sorprendemos y nos sorprendemos sobre nuestra paternidad, cómo la estamos viviendo y pues arráncate con todo. Vamos. Duro y a la cabeza. Muchas gracias. Entonces ya vamos a... Sí. Yo déjame, en lo que tú empiezas con el tema, yo me reconecto, así que no crean que es falta de atención o falta de cordialidad. Aparte tienes atención alterna. No, pero sé que alguien quienes de pronto dicen, ay, ¿por qué no ponen? No, se estoy poniendo atención, nada más que me estoy conectando en las redes para que todo el mundo se esté conectando con nosotros. Y bueno, ¿cómo definir o por qué sale el tema de esta generación de cristal? Platicábamos sobre todas las cosas que están sucediendo en los diferentes estilos de crianza y las repercusiones que cada estilo pueda traer y cómo es a través del tiempo cómo se han comportado las generaciones y los hijos de estas generaciones, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esto? Me puse a estar checando y, por ejemplo, nuestros papás, más o menos, sin decir edades, nuestros papás, estamos hablando de 40, 60, 65 por ahí, eran los bloomers, ¿no? Los baby bloomers, así los clasificaron y tienen unas características de comportamiento y también estas cuestiones de los resultados que somos la mayoría en esta generación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La siguiente generación ya es la generación X y esta generación, entonces está teniendo, los hijos de esta generación son los que vienen a ser la generación de cristal. O sea, son nuestros hijos. O sea, los hijos de los que estamos entre los 13, 14 años, 16, 20, esa es la generación de cristal. O sea, los hijos de los que aproximadamente ahora están entre 40 y 50 años, ¿sus hijos? Sí, porque la generación X estamos hablando de los 70s, a los 80s, 80 y algo. Fíjate que en algunas clasificaciones te puede variar a unos 2 o 3 años más o menos. Pero si esta cuestión de la generación X viene a cambiar, estamos hablando de que pues, unos 14, 16, 20 años puedan tener los hijos que vienen a ser los hijos de nosotros, que son los que luego queremos que sea todo tranquilo, que no sufran tanto, sí. Y justo en ese quiebre están naciendo la nueva generación que es más frágil que la de cristal, que es por ahí a donde quiero que nos podamos simbrar en estas cuestiones de lo que estamos viendo repercusión para ver lo que estamos degenerando, ¿no? A ver, lo que me estás diciendo es que, y esto es una generalidad, recuerden que compartimos un pensamiento colectivo. Y la paternidad de nosotros, para nuestros papás era muy claro que, por ejemplo, esta cuestión de exigencia era muy definida. Si te tenías que ir en camión, te ibas en camión. Si tenías que de pronto pasar por ciertas circunstancias, las hacías. Pero nosotros fuimos creciendo en nuestra paternidad con esta, no sé si lo englobe mucho, pero yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé, ¿no? Y no es que porque no pasen es estas carencias, ¿no? O sea, que yo quiero, y también la otra, es esa, no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, y la otra es, yo quiero que sean felices. Son nuestras dos. El asunto aquí es que esta generación empieza, porque bueno, sigue después la otra, la Y,
y luego esta parte que estamos hablando hasta como el 2000, esta parte en donde sí queremos que tengan recursos como papás, pero porque ellos ya nacieron con la cuestión tecnológica. O sea, nosotros somos la generación, la X, somos la generación que nos tuvimos que adaptar a la cuestión tecnológica. Y es adaptar mentalmente, o sea, con todas estas cuestiones de creencias, de mitos, de habilidades, en donde son habilidades adaptativas a la tecnología. Y ellos, entonces, para ellos es común esta cuestión tecnológica, por eso todo esto de que sea práctico y desechable, práctico, rápido, light, todo, ajá. Entonces, light y fast. Como todo esto se ha dado, ellos, y estamos hablando que los más grandecitos ya tendrán, te digo, como 19, 20 años, algunos ya tienen hijos, ¿sale? Okay. Entonces, los hijos de esta generación están entendiendo que si ellos sufrieron muy poco o no sufrieron y están entendiendo la vida desde este ángulo, ellos no pueden permitir que sus hijos tengan ni un ápice de frustración, porque no puede ser. Entonces, nosotros, cuando educamos a nuestros hijos, lo que acabas de decir, no, pues es que no quiero que batalle, no, es que no quiero que sufra, quiero que tenga mejores condiciones de vida que nosotros. Pero entonces no les dimos la oportunidad de que pues se frustren, no les dimos la oportunidad de que solucionen problemas, no les dimos la oportunidad de que sepan que hay más alternativas y formas de vida, porque nada más era por aquí, para que no tengas problema, nada más vive por aquí, en este huevito, en esta esferita, y entonces en función de eso, ellos se generaron una realidad. Y como en la tecnología hay una realidad virtual, pues así se juega, ¿no? A ver, pero no estamos diciendo que la educación con dolor, que era como una característica de, por ejemplo, de la generación antes de nosotros, sea la base, sino que nos fuimos al extremo y la polaridad de me lo evito, sí. Y ahora pues más, todavía me lo evito y ni lo conozco. Hemos confundido el dolor y esta cuestión de frustración, y es un tema que incluso de como que sufra, ¿no? Para que le duela. No estamos hablando de que pongas a los chavos a que sufran, pero sí que la vida tiene sus bemoles, y lo que hicimos a partir de nuestra generación es como irles generando su burbuja de cristal, pero la vida siempre nos va a alcanzar. Y esa no solamente esa brecha generacional está poniendo a nuestros chavos y ahora los más pequeños en esta cuestión de ¿y ahora qué hago con este mundo? Porque es demasiado, y muchos lo están evadiendo, otros mejor no le asumo, y otros mejor que me sigan manteniendo mis papás porque no quiero enfrentar la vida. Fíjate, esto que dices, la vida te va a alcanzar, la vida te alcanza, es como decir, la vida está compuesta, vamos a suponer en un sueño guajiro, de 10 áreas, de 10 cosas básicas. Pero nosotros creemos, bueno, la generación actual, la generación de cristal, cree que solamente se componen de estas dos porque son las únicas que han vivido. Y entonces, pues la vida sigue. ¿Qué va a decir la vida? Pues para que tú pases al siguiente nivel, como si fuera un videojuego, tienes que pasar por estas otras. Y a tu verbalización de que la vida te alcanza es que la vida se va a encargar de que las vivas. Hazle como quieras. Entonces el punto aquí es cuando se confrontan con eso, es cuando dicen, mejor no, la rechazo, la vida está mal, y por eso entonces ahora yo tengo que criar a mis hijos en una esfera más fuerte. No los vacuno, no los no les pongo límites, no los contengo, y los límites, hasta hablar de límites para esta generación es como del diablo, ¿no? Sí, ¿qué te pasa? Porque lo quieres ¿no? Y no estamos hablando, lo que hemos dicho que los límites es la contención y el acompañamiento, que lo que haces es que tengan claros a dónde sí se ponen en riesgo y en dónde no. Y entonces de pronto ahora pareciera, no, pues así ellos saben, y ellos no. Sí, no es que no se confíe en eso, sino que un ser cuando nace, estoy hablando de ser, no estoy diciendo que sea humano, puede ser animal, puede ser lo que sea, necesita sí, muchas cosas son por instinto, pero necesita un modelo a seguir, una línea por donde irse. Entonces es como si visualizaran
el que entonces hay una cuerda floja para pasar de un abismo a otro y no hay ni cómo agarrarme de otra línea o cómo decir que tengo pues unos dos mecates aquí que son mis límites para poder agarrarme y decir que voy a ir para allá. O sea, no lo hay y para eso son los límites, para marcarme el camino, para decirme cómo le voy a hacer, cómo estoy avanzando, sin que sean estos límites un yugo o una cuestión asfixiante. Pero aquí a donde vamos es que esta parte de esta generación de cristal que está empezando a tener a su siguiente generación, resulta que antes a nosotros nos decían, pero lee, infórmate, necesitas aprender. El esfuerzo estaba diferente, tenías que ir a la biblioteca y sacar copias, o sea, tu esfuerzo era distinto, tenías que, igual la biblioteca ahora no estaba cerca, te ibas en camión. Tenías que ver todas las otras realidades y vivir la experiencia. Acá en este asunto muy pocas cosas son experimentales, vivenciales. Es un touch. Todo es como virtual, ¿no? Es que sí, conozco China, pues sí, pues porque he visto muchos documentales, porque he visto cómo dice ahí que es la vida, la alimentación y todo, porque ahorita la globalización pues está genial con la tecnología, porque virtualmente puedes viajar a muchos lados y conocerlos. Y está padrísimo, la tecnología es para poder apoyarnos al crecimiento, pero no lo es todo. Necesitamos seguirlos enfrentando a la vida para que la vivan, para que la experimenten. Y entonces, como estos niños, y ni tan niños, han decidido estar en una situación más virtual que real, consideran que así es la vida y así educan en este punto. No estoy diciendo que estén bien o estén mal, porque dentro de su concepción, así es su realidad y ellos te pueden discutir con todo que eso es lo correcto. A ver, dime si no de pronto porque es como un sándwich, ¿no? O sea, es como esta generación de educadores está entre nuestra generación como papás y la generación de nuestros hijos como responsables, por ejemplo, de un bebé, de esta nueva crianza. ¿No sientes que de pronto estamos pecando de soberbios de que ya lo sabemos todo? Y que como esta virtualidad te hace creer que ya estás tan preparado porque ya te leíste el libro, porque ya viste el tutorial, porque ya seguiste al gurú de la educación, entonces ya lo sabes todo, es lo que me estás diciendo. Y pecamos de soberbios porque dices, es que ya la receta la tengo, cuando ni siquiera es cierto, porque te vas dando cuenta que la receta la vas aprendiendo durante el proceso de crianza, no antes, aunque tengas todas las herramientas. Sí. Es que por ejemplo, cómo eran los abuelitos de nosotros. O sea, no estamos hablando de nuestros papás, sino una generación antes que nuestros papás, los abuelitos. Todo era, ven, te enseño. Y entonces era haciendo, te enseñaban. Te explicaban haciendo, haz esto, esto y esto, pero como, mira, así, y entonces tenías que vivirlo para aprender. Cosa muy diferente a los demás, o sea, ven los tutoriales, las cosas, escuchan muy bien, porque te digo, ahora no se lee, o sea, ya ni siquiera los libros, ¿cuántos audiolibros están? Y luego me pasaron una aplicación, que está muy buena, por cierto, para quienes están en la barrida, en la trapeada, en la lavada, en lo que sea, puedes estar con un libro porque te estás cultivando. Eso está bien como una herramienta, pero no debemos de dejar los procesos básicos que nos ayudan a evolucionar. ¿Cuántas veces no hemos hablado de que la lectura y la escritura, como se están dejando a un lado, también estos procesos neurológicos se están perdiendo, ¿no? Estas conexiones pues porque no nos estamos conectando, como bien dices, y no podemos ser capaces de buscar alternativas de solución tan fáciles como antes, porque no estamos igual de conectados. Pero todo eso también evolucionará. La única cuestión aquí es que seamos conscientes para que podamos evolucionar a positivo. A ver, ¿cuál es el tema? Porque sí nos tenemos que parar en responsabilidad, porque no solamente esos niños están teniendo papás complacientes, abuelitos complacientes. Sí, no, entonces imagínense que, porque ahorita el resultado no lo vemos, o sea, bueno, aparente, ¿no? Pero es por cada vez la frustración de los niños en edades más tempranas está siendo tan fuerte que no sabemos qué estamos generando, o sea, en verdad no sabemos la bola de nieve que se nos viene,
porque imagínate una sociedad que no pueda no pueda enfrentar un fracaso. ¿Por qué, si se ponen a analizar, por qué el índice de suicidios es ahora con una edad más joven? Por la falta de tolerancia a la frustración. Exactamente. Porque no los estamos acostumbrando a enfrentarse. Y estamos hablando, sí, de nuestros hijos, pero también de los otros que son más jóvenes. Digo, ¿cuántos años tenía el niño ¿no? El que tanto se ha hablado, pero así como ese, hay muchísimos casos. En el transcurso de este mes, porque creo que fue la primera semana de enero, han sucedido más matanzas y suicidios y todo esto, ¿no? Entonces, es muy lamentable, pero la incidencia se ha incrementado muchísimo en suicidios, pero aparte la edad se ha bajado muchísimo. Es cada vez más en personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque neurológicamente no estamos acostumbrando al cuerpo, lo platicábamos en la intervención pasada, no estamos acostumbrando al cuerpo a generar las sustancias que me regulen emocionalmente. Y menos estoy habituando a mi conciencia a generar un patrón de pensamiento para buscar soluciones a cualquier situación, ya sea que para abrocharme los zapatos, ya sea para poder ir al baño, aunque tenga, no sé, o sea, cada vez me encuentro más con niños que tienen 8 o 10 años y que todavía no controlan esfínteres, es decir, que todavía no pueden controlar el que no se hagan pipí. A ver, confundimos la paternidad como responsable a volvernos, fíjense, el extremo, ¿no? Los superhéroes. La supermamá, superpapá. Entonces el superhéroe requiere, para empezar, poderes sobrehumanos, para poder sobresalir y demás, pero tiene, por ahí hasta hay un tema, ¿no? Que el síndrome del superhéroe, ¿no? Te crees tan El Salvador que tienes que llegar a puntos de extremos de sobreprotección. Y me gustaría que, ahorita voy a mandar unos saludos, que nos dijeras cuáles son esos síntomas, porque podemos decir en la defensa, ¿no? Claro, yo no soy ese tipo de papá. ¿Será? Ahorita vamos a decir algunos puntos que son habituales, parecieran comunes, que te están colocando en la línea, que no estás generando esta cuestión de tolerancia a la frustración, de responsabilidad, de límites, de contención, pero que solamente nos podemos dar cuenta en los hábitos cotidianos. ¿Te late? Sí, sí, sí. Déjame, mando saludos. Olga Gallardo ya nos saluda, Carmen Dávila también, Angie Suanira, como siempre está conectada, dice, como decía mi papá, nadie escarmienta en cabeza ajena. En verdad, los abuelos son sabios y los papás, porque ellos, a contrario de nuestra generación, tenían una conexión más concentrada con la naturaleza, con la sabiduría, una cuestión de respeto hasta a los abuelos que ya habían avanzado. Respeto al otro, respeto, no importa si es a una planta, a las cosas y todo eso, ¿no? ¿Cuántas veces no llegan y avientan las cosas y dices, oye, pero te van a durar menos, o sea, respétalas, pero ¿por qué si es una cosa no le duele? Así es reemplazable. ¿No? Y dices, no. Sí, no le duele, pero te va a durar menos. Ahorita vamos a entrar con esos puntos. Pati Cuellar, como siempre, gracias. Aquí dice, siempre productiva la plática. Gaby Romero también conectada. Andrea Virginia García. Cristalina García también. Luis Casango, saludos, gracias por compartir. Angie nos dice, es una caricia al oído escuchar todo lo que comparten. Gracias por tomarnos como parte de tu vida. Lore Leal también conectada, nuestro querido Adrián Hernández, tu compañero de vida, dice, saludos a las dos, es un tema lamentablemente actual. Estamos viviendo una generación de papás e hijos que no saben resolver situaciones sencillas y se complica la vida de una manera gratuita por el afán de no sufrir el momento. O sea, estamos en la generación de me evito el dolor, sí, pero porque también le pusimos una connotación al dolor tan fuerte que en realidad no es ni tanto como nos lo imaginamos. O sea, es parte de la vida, ¿no? O sea, hasta como metáfora, tal vez te va a doler el momento de la inyección, pero te va a proteger toda la vida. Bars dice, es como estarles retrasando la madurez a los niños y se nota mucho, como bien dice, sí. Lily Crown nos saluda, que por cierto, ya nos estamos poniendo de acuerdo para una colaboración que la van a ver en Facebook, ya nos estamos enlazando, gracias por la invitación. Sara San dice, excelente tema, abrazos de corazón. Ay, nos dice guapas y gracias por ver en nosotros lo que habita en ti, mi querida Sara. Y también Cris Hernández nos manda saludos. Este es un tema que yo sí creo que, para empezar,
Lo que más nos duele cuando nos damos cuenta de nuestra crianza, yo sí creo que traemos un chip de no me quiero equivocar como papá. Sí, tengo miedo al fracaso. Tengo miedo, y es como el tema, todos siempre nos estamos cuestionando, ¿seré buen papá? ¿Seré buena mamá? Y como ese miedo nos empieza a dominar, empezamos a ceder. Y lo que más empezamos a compensar con culpa, con miedo, y todas estas acciones, entonces haz de cuenta que es la profecía autocumplida. O sea, lo generamos el fracaso en nuestra producción, en nuestro desempeño como padres, porque, digo, en esta vida no hay cosas buenas ni malas, al final lo entendemos así, y mucha gente pues necesitamos estar errando y errando para poder realmente aprender y entender las situaciones. Sin embargo, si ahorita estamos viviendo esto, pues si se nos está revelando en este punto de vida, es porque necesitamos ver algo y hacer un cambio, una transformación de base. Es importantísimo porque hablábamos ahorita de una cuestión de suicidio. ¿Por qué se suicidan? Porque no están acostumbrados a enfrentar, porque no están acostumbrados a frustrarse, porque es tan débil, por eso es de cristal, porque es tan frágil esta generación en el estado emocional. Esto que tanto se habla de inteligencia emocional, tiene años que salió, pero ¿por qué estar viendo esta inteligencia emocional? Porque finalmente necesitamos hacer que tanto la emoción como la cuestión racional vayan de la mano para buscar alternativas de solución que sí sean benéficas para mí y para el otro. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Y ahorita, antes de los síntomas, la diferencia, porque, ojo, no estamos diciendo que a partir de hoy te vas al extremo, el papá autoritario. Y el otro extremo es a lo que ya le llaman el papá helicóptero, ¿no? Sí, bueno. Porque es muy chistoso, pareciera que estamos más al pendientes, que sí sobreprotegemos, pero estamos bien desconectados porque estamos distraídos en todo lo que te vendieron que es el éxito. Entonces, lo que vamos a partir el día de hoy es encontrar como un punto medio de equilibrio, de colocarnos en el equilibrio de nuestra paternidad. ¿Cuáles son esos síntomas que nos hablan de un extremo? Por ejemplo, el extremo del papá, mamá, presente, controlador, pero ausente emocionalmente. Mira, cuando estás viendo, ahorita platicábamos de que hay niños ya más grandes que todavía no tienen esta cuestión de consolidar su control de esfínteres. Luego llega otro punto en donde estás con niños que todavía siguen durmiendo con los papás, ¿no? Y estás hablando que ya tienen igual 10, 11 años, porque es que no puede, es que se frustra, es que llora, es que se angustia. Y dices, ¿por qué no confiar en que son capaces? O sea, en que ellos necesitan su individualidad, en que ya no me necesitan para ser, que son seres totalmente independientes. Entonces, cuando yo como papá no puedo ver eso y creo que mi hijo me necesita hasta para respirar, porque le adivino todo, es entonces cuando esto lo estás viendo y son síntomas, pero totalmente gráficos, en donde no quiero que se frustre. No puede ser posible, no. Si lo vacuno, que estos son los hijos ya de la siguiente generación, si los vacuno, entonces le voy a generar que se enferme. No le voy a dar bichos extraños. El cuerpo puede, pero mira ahora con el dichoso coronavirus, ¿no? Están apareciendo situaciones en donde, aunque tengas tú ciertas defensas, pues son nuevas. Pero imagínate entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a tener que decirle ahora al cuerpo humano que reciba un código para que esté listo y se defienda de esto, ¿no? Es así como funcionan, por ejemplo, las vacunas. Pero estoy hablándote de hijos de la generación de cristal, que así es como piensan totalmente. Y nuestros hijos, que ya algunos son tardíos de esta generación, que son los más chicos, están viviendo esta otra como fase intermedia en donde dicen no al dolor, sí a lo desechable, no al respeto, porque yo no entiendo cómo que el respeto es hacia mí, pero yo no puedo tener respeto ni compromiso ni responsabilidad sobre aquella cosa, sobre aquella persona, sobre aquel animal, sobre mi entorno. Y entonces estoy peleando porque, o sea, decir que tengo que comer toda la cuestión orgánica, pero los veganos, entonces porque pues nada más las plantas, no animales, y tienen muchas explicaciones y está muy bien, pero
es una dualidad en donde perfecto, pero al contrario estás haciendo cosas para perjudicarte a ti y a los demás. Okay. Nos estamos yendo a los extremos. No estoy teniendo claridad. Si realmente yo voy a decir que no voy a contaminar al mundo, yo realmente estoy diciendo que no voy a consumir animales, ni ningún producto animal, ni mucho menos, estoy cuidando toda la cuestión ecológica, sí. Pero me estoy cuidando a mí como ser humano porque estoy atentando contra mí, mi especie. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tienes un compromiso y una responsabilidad, no tienes una estructura y no tienes una cuestión de prever situaciones futuras. Solamente estás viviendo el hoy aquí. O sea, sí estamos como en una generación que a lo mejor es más consciente de esta colectividad y, por ejemplo, sí les pega esto del cambio climático, pero no han encontrado, y esto no tiene que ver si eres vegetariano, vegano y demás, no estamos hablando de eso. También déjenme hacer una aclaración porque Ángel Reina me hace una aclaración, pero no estamos hablando de eso, Ángel. Existen niños cristal, índigo, arcoíris, hay quienes ven seres, hay quienes ven el aura y demás. No estamos hablando de los niños cristal que se habla en cuestiones de metafísica y demás. Estos niños no tienen miedo, solo los padres. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la generación en metáfora de cristal, que son tan frágiles emocionalmente que se rompen. Y es porque tienen padres emocionalmente rotos. O sea, tampoco crean que estamos echando la bolita a ellos. O sea, finalmente la educación que tuvieron es porque sus padres emocionalmente no, hay como mucha confusión y es como si todavía no encontraran el rumbo. Entonces imagínate, si dependes en tu crecimiento de tu adulto que no sabe cómo organizar su vida en este nuevo tiempo porque hay tanta confusión, esa confusión se está transmitiendo a los chavos. Eso es de lo que estamos hablando. Sí, finalmente estamos hablando de cómo han tipificado, cómo han nombrado, clasificado las generaciones. Lo hacen para poder describir ciertos patrones de comportamiento solamente. Es como los huracanes que les ponen nombre, igualito, ¿no? A las generaciones les ponen nombre porque dicen, mira, todos de este año a este año se han estado comportando de cierta manera, pero ha habido cambios tecnológicos, ha habido cambios de reglas, de leyes y no sé qué, y entonces ahora se van a comportar de esta otra forma, ¿no? Este otro rubro. Y lo que estamos analizando es que una generación ya tiene repercusiones de haber engendrado hijos y criado hijos de alguna forma, con alguna metodología de crianza, y entonces estamos analizando los efectos de esa generación que le llamaron de cristal por la fragilidad emocional y por el poco apego y compromiso emocional. Y que esta generación de cristal ya está generando otros hijos, otra generación que se tipificará más tarde, creo que ya la nombraron también. ¿Y cuáles son los efectos? Estamos como en ese inter. ¿Por qué? Porque esta generación, estamos hablando que la situaron en los 2000, 2000, 2002, hasta ahí está haciendo ese corte. Entonces, imagínate que pues ya pasaron 20 años. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué efectos estamos teniendo con estos chicos durante 20 años? Y que estos mismos chicos ya están con otra mentalidad para educar a sus hijos. Exacto. Entonces, ahorita es el momento para poner las barbas a remojar porque vienen a ser como nuestros nietos, en lo que va a empezar. Y también nuestros sobrinos, nuestros primos, todo esto, todos los que vienen acá, porque ellos están transformando esta mentalidad. Entonces, lo que queremos ver y concientizar es ponerlo sobre la mesa y que ustedes bajo su ambiente, su crianza, que unos fueron pues muy sargentos, criados de forma muy sargenta, otros muy liberales, otros más o menos democráticos. ¿Qué es lo que ustedes pueden optar por tomar y modificar para no tener estos resultados o tener mejores resultados? Porque hoy en día el punto de compromiso es, llega un chavo a pedirte trabajo y te dice, mira, yo nada más puedo de tal hora a tal hora, pero no puedo ir, y ya tengo las vacaciones listas. Y es de este y este periodo. Y dame la de gerente. Y si quieres, ¿no? Entonces, en cualquier otro momento, por ejemplo, nuestros papás o nosotros mismos en este otro
momento de la vida hubiéramos dicho, este no tiene ganas de trabajar, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es el interés en primer grado y el compromiso. Punto que para ellos no es relevante o prioritario en una solicitud de trabajo, porque dicen, sí sé trabajar y tengo muy buenos resultados en el trabajo, pero yo no quiero estar en un solo lugar, me asfixio, ¿no? Entonces, el que nosotros nos adaptemos a entender y comprender esto y que podamos hacer una mancuerna, por eso rompen muchos negocios, porque estamos en ese estilo y en ese Sí, porque uno se te quiero en mi oficina, ya no aplica la oficina. ¿Cómo me adapto? Pues entonces el home office. ¿Y cómo le hago? O sea, en verdad sí creo que sí, ha habido como estas, la totalidad ya no existe, ¿eh? O sea, no estamos diciendo que entonces te tienes que poner en una crianza así totalmente estricta, autoritaria y sin estructura. No, no estamos diciendo eso porque, nos tenemos que por ejemplo, dice Lily Crown que nos comparte que ella se da cuenta que es muy exigente con su hija de 4 años, sobre todo en la parte escolar. El punto ni siquiera es la pregunta de lo autoritario, sino el punto es qué pasa contigo, Lily, que hace ser tan exigente que te preguntes por qué tanto miedo al fracaso que se proyecta en tu hija. O sea, la pregunta ya ni siquiera es esa. Tiene que ver con nosotros los adultos que sí, honestamente, estamos pasando por un proceso de confusión porque es tanto el bombardeo, es tanta la oferta, es tanto lo que te están diciendo allá afuera que debería ser que de pronto dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Y se los dice, por ejemplo, Lore, que en su proceso de crianza ha sido un proceso pues de adaptación y demás. Yo les voy a ser honestos, nadie sabe esa parte de mi vida porque no la compartí en estos últimos años, sino hace, ¿cuántos tienen mis hijos? 5 años. Nosotros hicimos un proceso de transición educativa a un método, primero exploramos el unschooling, que la verdad se requería mucho compromiso en tiempo y mucha estructura, que pareciera todo lo contrario, pero dejen de la estructura como base que tienes, no, estructura de acompañamiento de nosotros, y en ese momento el trabajo y demás no nos lo permitieron y terminamos optando por una metodología de educación que se llama Waldorf, que viene de Alemania. Y contrario a lo que muchos piensan, lo que nos dimos cuenta que lo que teníamos que darle a nuestros hijos eran habilidades para la vida, no nada más de que haga lo que quiera. O sea, finalmente sobre la marcha fuimos aprendiendo, pero para mí, por personalidad, fue un momento en mi vida que sí, fue como hasta romper con las propias estructuras educativas. Y siempre los he dicho, no porque yo lo hubiera hecho, es para todos los papás. Ha sido un proceso, pero ahora que yo ya veo el resultado con mis hijos de 19, 17 y 14 años de edad, entendí que la educación ya ni siquiera tiene que ver con una escuela, con una metodología, sino tiene que ver con el compromiso que tengamos en nuestra paternidad para brindarles herramientas a nuestros hijos de vida. Sí, pero brindarles no es que lo voy a hacer por ti. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a la vida, a la resolución de problemas? Y cada quien, desde nuestra trinchera, lo ha ido aprendiendo. Yo no digo que haya sido miel sobre hojuelas, porque en verdad no lo fue, pero sí requirió de ir creciendo con ellos. Y ahora más en la adolescencia, la contención es clave. Exacto. Eso lo vas aprendiendo y creo que cada quien va a tener sus herramientas, Lore, pero en ese proceso de ajustarlo, yo creo que hay mucha confusión. No, y ahorita estás hablando de 3 etapas diferentes en donde pudieron haberse juntado en la adolescencia los 2 más grandes, sin embargo, cada uno, aunque estaban muy próximos, por ejemplo, yo así lo estoy viviendo también por parte en cuestión de mi familia, es diferente. ¿Por qué es diferente la persona? Porque es diferente, aunque de un año a otro, cómo vives la adolescencia de un hijo y del otro. Y tú eres diferente en ese momento, aunque creas que tienes un sistema muy parecido de crianza con los 3. Entonces, el día de hoy es simplemente decir, ok, esta es la realidad que tengo. Esto es el resultado, o sea, me detengo y observo los resultados que estoy teniendo.
van acorde a lo que yo creo que va a hacerles, a servirles para el éxito. ¿Qué es el éxito? No es ser el mejor, porque queremos que nuestros hijos sean los mejores y que tengan lo mejor, pero ¿qué es lo mejor? Sí. O sea, ser competitivo, o sea, ser siempre el primero, eso no es lo mejor. Lo mejor es que sepan y tengan cuestiones emocionales aptas para poder ser compasivo y no compasivo tener lástima, ¿no? Compasivo con uno y compasivo con el medio en el que está, incluyendo las personas y objetos. Y que sea también capaz de poder programar y visualizar qué sigue después de lo que estoy haciendo, no que nada más es una sola actividad y ya se acortó, y entonces lo que la vida me depara el día de mañana. Es decir, que puedan ser previsores, pero sobre todo que sean responsables y comprometidos con lo que hagan, porque últimamente lo que estamos haciendo es, como la vida es desechable y las cosas pues son de úsese y tírese, las relaciones también son desechables. Los compromisos y las responsabilidades no existen porque son desechables. Entonces, a lo que yo voy a decir que me voy a dedicar a estudiar, pues también puede ser desechable porque no le meto corazón, no le meto emoción. Y ya esta cuestión de vínculo, ya lo habíamos hablado, es cada vez menor. Ya no se genera esta oxitocina tan amplia para poder generar un vínculo con las personas, porque todo es por medio de la tecnología. Entonces, no me genera la misma sustancia para decir, me comprometo emocionalmente, mira que cuando te platico, hasta le tartamudeo, ¿no? Porque estoy emocionadísimo y entonces esta motivación es muy mínima. Por eso no me pesa tanto el desapegarme de las cosas. Entonces, es una bolita de nieve en donde necesitamos hacer conciencia que si todo esto lo estamos formando y lo lleva al fin último, que eso es lo que queremos, que sean exitosos, vamos bien. Pero si no, entonces, ¿qué tenemos que modificar? ¿Y cómo le tendríamos que hacer para ir modulando hasta dónde le aprieto? Por ejemplo, hablando de, ¿cómo se llama esta niña que dijo de su hija de 4 años? Mi querida Lili. Pues por ejemplo Lili dice, bueno, yo soy muy rígida, muy estricta con mi niña en cuestión académica. Y decir, ok, ¿en qué radica el que tú clasifiques que eres rígida? ¿Porque eres exigente? ¿Porque le estás diciendo las cosas se hacen A, B y C y no la dejas que desarrolle todo este proceso y que genere ella el decir, ya me equivoqué? Porque luego la rigidez la podemos confundir con que yo te digo que es pie derecho y pie izquierdo, porque si yo te dejo que tú camines solita, me da miedo porque creo que no puedes. Entonces también es estar pensando y haciendo por ellos. Aguas en eso, nada más lo comento para que puedas ver, Lili, si esto es parte que tiene otra careta, ¿no? Que le estás poniendo rigidez, el decir, le tengo que decir a mi hija A, B y C. O le doy la oportunidad de decirle, aquí están las letras, a ver, acomódalas. Y yo te acompaño a ver si sí o si no. Y por acá que te tengas que estar de, pues sí, las va a acomodar como... Y así de, bueno. Y entonces puedes sugerir, puedes ver, bueno, chispas, no caminaste bien. Mira, te ayudo, te levanto y te acompaño, pero no camino por ti. Te acompaño para que vayas viendo, porque la vida es eso. O sea, finalmente yo creo, bueno, y eso sí es como una cuestión de opinión personal, que lo no resuelto en ti va a terminar proyectándose en tus hijos. Nuestra generación colectivamente se proyecta en esta parte de, y es que yo quiero que sean felices. Y sí, yo no digo que no sean felices, pero confundimos que en la felicidad no puede haber procesos de aprendizaje. Y transitamos del, por ejemplo, evadir el dolor, y que dejamos de ver la vida como un constantemente lucha, porque tampoco puedes educar con lucha constante, pues si no eres guerrero azteca, ¿no? O sea, la vida es con sus retos y oportunidades, ¿no? Pero sí que es muy claro que no sabemos cómo ajustar esto, y la verdad los chavos no la están pasando bien. Sí, no. Porque hay mucha confusión, porque de pronto cuando llegan a las etapas de exigencia de la vida, tampoco sabemos cómo acompañarlos, porque es cuando vamos a tener que decir no a muchas cosas. ¿Y cómo le haces si le dijiste sí a todo? Y el punto es que hoy sí lo tenemos que poner bien claro, porque tampoco estamos ayudándoles cuando somos salvadores del mundo. La semana pasada en el video de Alejandro Lavín, que Carla ya, entre hoy y mañana subimos los videos que nos faltan de esta semana.
hablaba de, por ejemplo, el proceso de codependencia, no solamente de pareja, sino hasta las relaciones personales y de familia, y decía que el círculo del drama está la víctima, victimario y salvador, y que siempre estamos transitando en esos tres cuando estás metido a eso. ¿Cuántas veces, la pregunta sería, no has sido victimario de tus hijos? Claro. Desde, por ejemplo, el autoritarismo, ese sería un tipo de crianza. ¿Cuántas veces no has sido el salvador? Yo te lo hago todo, tú no te preocupes, yo te hago la escuela. Es más, son de las mamás y papás que no es de que se sientan parte del proceso de sus hijos, que hasta dicen, vamos a hacer la tarea, nuestra tarea, y son los papás que hacen el megaproyecto y al niño no lo hacen, dejan hacer nada. Sí. O cuántas veces somos víctimas de nuestros hijos, de la bendición sabe lo que... Y en verdad son papás que les tienen miedo a sus hijos. Sí, mucho. Eso es la crianza, eso es en donde estamos transitando, si se fijan, porque como que llevamos un periodo de, ¿y ahora cómo nos ajustamos con esto? Y la cuestión es encontrar como dentro de esta triada que acabas de marcar, de decir, ok, es segurito que hemos jugado alguno de estos tres. Casi siempre me paro en pero ¿qué resultados me da? ¿Qué resultados me da? Y es el resultado que estoy viendo, que estoy sintiendo y cómo se siente el otro. Y entonces, ¿en cuál me conviene estar parado? No, pues en ninguno. Ok, entonces, ¿cuál quieres generar? ¿Qué rol quieres generar? Porque en función de eso son los resultados que vas a estar teniendo. Aquí el asunto, insisto, es el que yo tengo como papá, como rol de papá, el que está teniendo mi hijo y el que sé que va a repercutir a futuro a la sociedad. Porque cada vez esta sociedad, volvemos al bloque de generación, cada vez esta sociedad está generándose como una parte más disociada de lo que es esta cuestión del medio en el de vivo, las cosas, las personas, los animales y todo. En serio, pareciera que hay un intento enorme por los que ya hicieron conciencia de querer otra vez volver como los abuelos y bisabuelos a decir, amo la tierra, la cuido, amo lo que estoy... Pones tu huertito en tu casa. Exactamente, no pido permiso para esto, cuido todo lo que entra y lo que sale. En cuestión de alimento espiritual y físico. Pareciera que hay como conciencia y que se quiere regresar a estas bases, pero luego a la vez... No sabemos cómo. Hay estas ambigüedades de cómo hacerle. Y en esta medida es volver a ver qué se ha dado resultado, porque muchas veces seguramente nuestros padres también erraron muchísimo con nosotros y tenemos por eso muchos miedos a permitirnos el vivenciar situaciones y en donde dicen, sí, claro, tú estuviste en camión, pero pues porque eran otras épocas. Y dices, pues inseguridad siempre ha habido, ¿no? Y las clases siempre han empezado a las 7 de la mañana y entonces habíamos gente que nos íbamos a las 5 de la mañana y en camión, nos traumamos porque andábamos en camión, ¿no? Y al contrario, sucedía que entonces entre los mismos que siempre frecuentábamos las mismas rutas, pues nos cuidábamos, ¿no? Porque pues ya sabíamos, o el señor del camión te esperaba porque ya sabías que ibas a cruzar la calle y pues ahí te esperaba, ¿no? Que ahora vuelan. Y dices, pues no lo pescaste ni modo. Pero era esta cuestión de decir, sí, había situaciones de riesgo, sigue habiendo situaciones de riesgo, pero yo le enseño a mi hijo a estar alerta a las situaciones del entorno y también a que pueda ese entorno cuidar al otro, es decir, una persona que cuida a la otra. Entonces, es como puedo permitirle que viva la cuestión de responsabilidad y compromiso, decir, pues es que no pasó la ruta, pero pues es que era a las 5 y no pasó, sí, pues tienes que estar media hora antes porque aquí no tienen estos horarios como en Europa, ¿no? Todas estas cuestiones es ver qué sí me funciona, qué sí sabemos, y lo hemos estado hablando, que funciona la cuestión de acompañamiento. Acompañar, escuchar, no hacer, pensar y decir por el otro. ¿Qué nos ha funcionado? La contención en el momento en que se nos solicita. Esta cuestión de contener emocionalmente, decir, te escucho, te entiendo perfectamente bien, aquí estoy, te doy el abrazo, pero también vamos a buscar soluciones, te estoy acompañando en buscar soluciones
y te acompaño a que las hagas y veas si era la solución adecuada o no. ¿Te sugiero? Sí, te sugiero, pero no te estoy diciendo hazlo porque lo tienes que hacer porque así es. Porque acuérdense que ustedes estarían opinando desde su perspectiva de vida y es otra. No, y también cuando decimos hay cosas que lo puedes acompañar, pero inclusive ser honestos y le dices, es que te acompaño, pero inclusive no puedo comprenderlo. ¿No? Y es la realidad porque tú lo estás viendo desde otro punto de vista con toda una experiencia pasada. Entonces, esto es el acompañamiento, la contención, pero sobre todo el mostrarles que son capaces de hacer las cosas y de lograrlas sin importar las veces que se tropiecen, y el tropezar y caerse, que no es lo mismo, duele, frustra, enoja. Pero eso muchas veces ayuda para que se reincorporen ahora más y que sepan que ahora para no tropezarme tengo que levantar más la piernita y dar la zancada más amplia, que algo que sé que cualquier cosa, ahí va a estar mi familia. Estas cuestiones de permitirles las dosificaciones pequeñas de frustración es básica, porque si no, por eso tenemos esta cuestión tan débil y tan frágil de no saber cómo reaccionar, y entonces reaccionan así de ¡ah! Y dices, oye, no era para tanto que reaccionaras de esa manera. Y entonces toman decisiones de vida tan drásticas como las que hablábamos de lastimarse, ¿no? Lastimar a los demás. Dice Ángel, se debe tener otro tipo de educación para eliminar patrones de comportamiento. Por ejemplo, un estudio transgeneracional, saber que si el papá se llama fulanito, el abuelo, sobre todo esto desde la perspectiva de este acompañamiento, inclusive cómo vamos pasando las lealtades, ya tiene un doble símbolo. Al hacer estos trabajos somos los que estamos en contra del árbol familiar, de esas lealtades familiares, hasta que termine de sanar con Ho'oponopono, por ejemplo, en un proceso más integral habla, y sobre todo espiritual. No es solo una educación de mostrarles materias escolares, sí, porque pasamos de que antes lo que te hacía valer era el 10 del cuadro de honor, y ahora ellos se están enfrentando con que no es suficiente, ni siquiera es una cuestión académica que te garantice el éxito de tu vida. Y por ejemplo, también con educación sexual, imponerle una religión, en lugar de imponer religión, al contrario, enseñarles en su totalidad las cosas como son. Y fíjense, esto me llega, gracias Ángel por compartirlo, que estamos tan polarizados que cuando vemos la crianza del otro que es diferente a la nuestra, lo que hacemos es generar un encontronazo. En lugar de, decir, no puede, y lo mismo que decíamos con los chavos, tal vez no lo comprenda, pero si para ti te está funcionando, lo respeto. Y entonces puedes aprender del otro. Creo que nos estamos volviendo en una sociedad tan polarizada que no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en la trampa. Exacto. De entre más me peleo contigo por pensar diferente, por ser distinto, porque quiero imponer hasta mi propia manera de educar a tus hijos. Digo, híjole, últimamente yo he dicho, si con trabajos tienen su trabajo propio, pues como para andarte metiendo en la vida del otro. Creo que es el momento, y llegamos a esta conclusión, Lore, porque las diferencias nos unen en el momento que comprendemos lo que está viviendo el otro. Y nos nutre. Sí creo que tenemos que regresar a las raíces, al acompañamiento, a la comprensión del ser en equilibrio, que no puedes. La educación no se trata de sacar dieces. La educación se trata de equilibrarte en tu vida y que también sepas que no vas a tener todo al 100. Ahorita que Ángel, ¿verdad? Estaba escribiendo en esta visión de alternativas para poder también llegar. No todos tienen como esta facilidad para poder estar viendo estas alternativas de análisis. Antes lo que hacían los abuelitos o los bisabuelos, quien tuvo la oportunidad de tener esa dicha de convivir con ellos, era platicar mucho de todo lo que mi papá, mi abuelito, todos, o sea, todo el árbol genealógico. Fíjate que fulanito hacía esto, hacía lo otro, y entonces nos platicaban, y en ese platicar sanaban muchas cosas, edificaban a muchos otros, o sea, los reposicionaban. Tú tenías modelos a seguir, y entonces estas cuestiones de fidelidades era más fácil verlas, porque las vivías, fíjate, mira, camina como fulanito, entonces ya decías, yo no, está sustituyendo a fulano de tal, y entonces unos podían ser más conscientes de decir, no, pero yo no soy así, no, pero yo no sé qué, y entonces era más tajante en esta parte. Ahora cada vez menos platicamos con nuestros hijos de nuestros antepasados,
menos los edificamos y menos los consideramos para hacer algún modelo viable o no viable. O sea, ese criterio lo tienen ellos porque hay muchas cosas muy rescatables de esta generación de cristal. No podemos decir que cada generación ha sido mala, ¿no? Ahorita nada más lo estamos destacando por esta cuestión de decir, por favor, paren las antenas para saber que las cosas que no están funcionando, lo que está degenerando, ¿no? En esta situación de desapego, pero hay muchísimas cosas muy loables. Entonces, de esta situación, insisto, necesitamos poner atención en esos puntos básicos en donde, cómo abrir los campos de comunicación, porque si bien ahorita hablábamos de cómo hacerlo en cuanto van a pedir trabajo y tenemos este conflicto, pues necesitamos saber cómo adaptarnos, porque yo necesito a alguien que trabaje y él necesita trabajo, ¿no? Entonces, es ganar, de qué manera me voy a adaptar, pero también de la misma manera es ver, oye, ¿cómo me dices que hable si nada más se la pasa encerrado con sus audífonos y aquí, así, ya ni siquiera levanta la cara? Está comiendo cuando quiere comer, come lo que sea y pues, para él no es tan importante el comer, pero también está así y no platicamos. ¿Y por qué no ahí mismo ves y amplías el canal de comunicación de otra manera y también escribes? ¿Por qué? Porque obviamente ya hasta hay muchos que tienen la cuestión carpena aquí que les duele el dedo, ¿no? Porque ya nada más están en el de este. Y entonces finalmente tienes ampliando y adaptándote un canal directo de comunicación con tus hijos o con tus nietos si ya están chiquitos. ¿Por qué? Porque sabes que es a través de ahí que ahora viene la comunicación. Y yo te puedo escuchar, bueno, leer, y puedes escucharme también y saber que estoy ahí presente. Entonces yo como papá puedo transformar todas estas cosas a través de lo que tengo actualmente y puedo entonces decirte que estoy de respaldo y de contención, pero también voy a hacer lo posible por hacerte vivir las cosas y las experiencias, porque ahora si no las vives, el mundo sigue la misma pauta, te va a seguir enfrentando con situaciones hasta que las vivas, hasta que las experimentes y aprendas de ellas. Todavía no llegamos a ese punto en donde entendamos las cosas virtualmente. Oye, ya no aplica la de en mis tiempos, me encanta porque alguien decía, estos son tus tiempos. Es que, ajá, ¿no? O sea, si lo estás viviendo es porque sigue siendo tu tiempo, ¿no? Sí, o sea, en mis tiempos como que queremos al pasado y el pasado va a ser un gran maestro. Pero en este momento la vida nos está diciendo, tenemos que llegar a un periodo de ajuste, ¿eh? Y el ajuste va a ser, lo vas a estar haciendo todos los días. El punto es que la definición sea con claridad de párate en responsabilidad de sanar tu historia para no pasarla a la siguiente generación, la responsabilidad de darte cuenta, por ejemplo, si tu manera de educar tiene que ver con la rigidez que viviste en tu vida o tal vez fue tan doloroso que preferiste irte a la parte rígida para no enfrentar esa herida. Muchas cuestiones, inclusive cuestiónate, ¿qué tanto de pronto educas en estas tres personajes? Como la víctima, el victimario o como el salvador. Y no es para juzgar, es simplemente porque a veces es 1 por desconocimiento, 2 por experiencia de vida, 3 por miedo, pueden salir miles de cosas. Y ¿no? Todos, el que me diga, ay no, yo he sido un padre perfecto desde el inicio, pues que me diga dónde vive y cómo le hizo, es un iluminado. ¿No? No, yo creo que no estuviera aquí si fuera un iluminado. No, la receta, y también quítate la culpa, nadie somos perfectos y ni lo pretendemos, vamos en mejora y eso con las herramientas que podemos, con la que nos salen. La diferencia es que te estanques en lo que no te ha funcionado y tener también, quitarte esa culpa de, entonces no es el único que me cuestiono, no es el único que me pasa, no es el único que de pronto estoy afinando, no eres el único, la diferencia es cómo te paras en responsabilidad con eso y dejas de justificarte en lo que no te está funcionando, que hasta la verdad, honestamente, nuestros hijos a veces son la justificación de lo que no queremos resolver. Y por eso vemos esta generación de cristal tan frágil emocionalmente, porque ¿de quién creen que aprendieron? Sí. O sea, lo que tú dices... En ese afán de protegerlos tanto, los protegimos tanto que los metimos a esa esferita de cristal que se volvieron parte de esta fragilidad, ¿no? Es básico el que entendamos que el día de hoy la intención de sacar este tema, sin decir...
insisto una vez más que es malo lo que hemos generado. Tiene muchísimas cosas excelentes, si no, no tuviéramos tantos avances. Pero aquí el punto es decir qué sí ha dado resultado y qué está trayendo situaciones problema, porque están a punto de generar hijos en donde tengan este aprendizaje. Y nosotros vamos a jugar ahora un papel de abuelos. ¿Qué tipo de abuelo voy a ser? ¿Qué sí ha funcionado y qué no? Hacer ese checklist de que esto ha tenido este resultado en este momento, en este otro. Seguramente ya cuando empiezas a analizar va a ser esto otro. Si lo quiero o no lo quiero. Así de concreto y objetivo. Es que lo hice porque no es momento de echarnos culpas. Ya está hecho. ¿Sí? Ahorita es qué voy a hacer. Ya sabemos que esto generó la B. Perfecto, muy bien. ¿Así te gusta? No. Ok. Vamos a probar de otra manera. Y es que si me equivoco, porque a veces nos da miedo equivocarnos, porque es mejor quedarme con el error porque es lo que conozco. Y eso es muy válido. Pero estamos viendo la afectación que le estoy haciendo al hijo, o al sobrino, o al primo, o al quien tenga, porque también así afecta muchísimo. Y que voy a hacer a la otra generación, que es mi sociedad en donde yo sigo viviendo. Porque a menos de que pase cualquier otra cosa, pues para la otra generación voy a tener 70, 60, luego la otra 80, 90, entonces digo, yo ya estoy diciendo que voy a vivir muchos años, pero es importante que sepamos que esto es como la gotita en donde sigue teniendo la repercusión y todo eso me va a afectar también a mí. Entonces, ¿yo cómo voy a ser como papá de un niño de 10 años, 11 años, 14, 20, ahorita? ¿Y cómo voy a ser como abuelo dentro de unos 15, 20 años? Si es que quieren tener hijos, porque también es esa otra situación, como no queremos compromiso y tenemos miedo a la responsabilidad. Entonces, esta generación no se quiere hacer responsable de generar un error y consideran un error el hacer, fíjate la palabra que estoy poniendo, el hacer un hijo fracasado, que esté en el dolor de esta sociedad que es muy dolorosa, entonces mejor no tengo hijos para que no sufran en esta sociedad. Y están viviendo en una cuestión ególatra en donde no solamente es mi satisfacción, que ya lo hablamos en la ocasión pasada, ¿por qué? Y entonces solamente es estudio, trabajo, me divierto, estudio, trabajo, me divierto. Qué bueno, está bien, pero entonces yo no creo que sea capaz de generar un hijo y de poderlo educar para que sea feliz. No, y porque también no la tienen fácil, hacen hasta chistes de esto. Es decir, por ejemplo, nuestra generación, o sea, los que estamos como en esta rodada de los 40 para arriba, dicen, bueno, tuvimos la fortuna de no crecer, de que nuestra adolescencia no se veía en las redes sociales. Sí. Nada más se enteró tu vecina, tus amigos. Solo llegaba el chismógrafo, sí. Sí. Pero no está fácil, o sea, ellos tienen tanto bombardeo digital y tienen, o sea, como si en verdad la carga fuera de, tengo que demostrar que estoy feliz todo el tiempo y que se ve en Instagram y poner la evidencia, que la exigencia no está padre, tampoco es tanta exigencia desde el ego, los confunde. Y volver a regresar, o sea, nuestro acompañamiento es ese, que regresen al ser, para que, o sea, primero el ser, después el hacer y luego el tener. Ahorita es tener, hacer y ser. Sí, y si es que no. Y entonces por eso tanta confusión. También comprender esa parte es, bueno, ¿cómo lo ajusto para ayudarte y te acompaño en que entiendas que tú vas a seguir siendo, si tienes o no tienes, si eres o no eres, si cumpliste con o no con mi expectativa, porque eres valioso para mí. Pero ojo, no valioso de le echo porras, pues no hizo nada, pero hay que echarle porras. No, tampoco es, nos vamos a la exageración. Me encanta porque, por cierto, amiga, vamos a comprarte, yo creo, nuestros boletos. Viene Odín Dupeirón a Querétaro, les he platicado mucho de él. Viene con un stand-up que se llama Recalculando, y habla de eso, que en la vida tienes que ir recalculando, o sea, tenemos metas y proyecciones y se vale. Pero la vida es, y te tienes que reacomodar en el momento. A nosotros nos está pasando la brecha generacional que necesitamos recalcular. Así de fácil. Y no pasa nada, al contrario, pasa todo. Porque te estás dando la oportunidad de seguir aprendiendo. Creo que esa es la lección, Lore. Sí, ¿con qué nos despedimos el día de hoy? Gracias a mi querida Tera Cub, a Lili que dice gracias, me están cayendo 20. Gracias por también espejearte junto con nosotros. Y me parece que el día de hoy lo que nos va a dar la herramienta es esta comprensión y
compasión con todo lo que nos rodea? Mira, desde esta palabra de compasión viene con el inicio de la con qué, con una emoción, con un match que hagamos de meter sí la razón, pero acompañada con mucha emoción para que sea nuestro motivante para poder ser cada vez mejores no mejores competitivos, sino mejores en cuestión de decir, me amo como soy, lo que soy, estoy en transformación constante, en evolución constante, pero también en ese agradecer y crecer, contagio con toda la emoción, con toda la compasión al otro. Y entonces este acto de compasión es continuo. Acuérdense que hablábamos antes mucho del mindfulness, ¿no? Que es darle la importancia al cuerpo, a la tranquilidad para poder ser más escuchado. Hemos perdido muchísimo esta cuestión de escucharnos y escuchar el afuera, no las palabras de los demás y el bullicio. Pero esta es la invitación el día de hoy. Realmente vamos a tomarnos un momento. Estamos corriendo desde la mañana. Dejamos muy poco a nuestra mente descansar y a nuestro alma en la noche. Estamos con todos los pendientes y las cosas y no dejamos escucharnos, sensar, sentir. No nos escuchamos ni nos sentimos ni a nosotros mismos. ¿Cómo queremos saber si las cosas están yendo bien con los demás? Entonces, en este punto es empezar a escucharnos, empezar a sentirnos para poder centrarnos en el otro y saber las repercusiones que estamos haciendo y teniendo y poder ir más allá. Vamos a salirnos de nuestro ego, en donde solamente pensamos en el aquí, en el ahora, en el hoy, la satisfacción. Y vamos a darle la oportunidad a los hijos de también ser seres independientes y confiar en que ellos son grandes, porque no solo nacieron con la tecnología, nacieron con el chip mucho más avanzado que nosotros, que con pueden una ver, sensibilidad. exactamente, pueden ver mucho más allá. Por eso digo, hablaremos también de todas las bondades, porque es necesario saber que ellos son mucho más sensibles en esta cuestión, mucho más frágiles en esta situación. Por eso es Más cubrirse, conectados. por eso es cubrirse y protegerse con muchas cosas. Pero estoy segura que como puntito y granito en el arroz les va a hacer como darle vueltas durante todo el día para que vayan cayendo más veintes y saber cómo voy recalculando, diría Odín, esta nueva metodología que viviremos en este 2020 y que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Pues así es la sugerencia del día de hoy. Gracias, Lore, por tu acompañamiento. Y bueno, pues a mi querida tribu, como siempre, el agradecimiento infinito. También nos pueden seguir y compartir. Recuerden que el reto 2020 es que compartas 7 veces 7 este espacio para que cada vez seamos más, que sigamos expandiendo nuestros horizontes, porque en verdad estos espacios los hacemos con el corazón y el alma en esta conexión cósmica, que así lo creemos, que solamente tú que estás del otro lado lo puedes entender. Mañana llega Alfredo Yanjo, nuestro lector de registros akáshicos, esta cuestión de, a ver si era así, a ver, déjenme creer para crear, o a veces por qué no creemos en nosotros mismos, y estamos buscando creer en algo más, y no tiene que ver con una cuestión religiosa, sino con encontrar nuestro propio poder. El miércoles llega Sarita, nuestra querida maestra Sara Radillo, ustedes lo saben, con temas de aplicación mental. Y el jueves, antes de que inicie su gira, Alejandro Lavín, vamos a hablar de las señales de la seducción. O sea, ya estamos preparando, recuerden también, los especiales del mes de febrero, porque pues vamos a sanar corazones, ¿no? En lugar de que llegue todo el mundo al 14 con el corazón roto, ¿no? Esta vez vamos a empezar a generar una energía de sanar los corazones en conjunto, porque es lo que ahora el mundo más necesita. Así que ahí está, mucho que compartir. En verdad, mi agradecimiento profundo para ustedes, porque son parte del cambio que queremos ver en el mundo. Y tenemos un regalo, amiga. Sí, tenemos durante todo este mes, digo, es para febrero, pero lo vamos a empezar ya. Okay. Por favor, escriban, comuníquense. Ahorita les tagueo. Porque durante todo este mes, quien se comunique que diga que lo vio aquí, vamos a tener 10 sesiones gratis de inicio para poder levantar diagnóstico, es decir, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se sugiere hacer, trabajar en dónde y cómo,
puede ser en línea, puede ser Presencial. Ajá, presencial, no importa, pero son 10 sesiones gratis. Esto quiere decir que son 10 personas que se los van a ganar. No quiere decir que una persona va a tener 10 sesiones, aclaramos. Sí, porque Aclaremos puntos, si no nos vamos a aventar las 10 sesiones y vas. El punto no, va a estar esta es la oportunidad es para las 10 y lo que tienen que hacer, ahorita terminando el video les posteo porque tienen que mandar un messenger a la fanpage de Centro de Neurodesarrollo Little Steps. Es vía messenger, ahí van a tener que mandar, decir, yo quiero una sesión con Lore Valadez, los vi en el video de Elvia Gómez, o los vi en Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio y mandar su WhatsApp para que se puedan poner en contacto, pero solamente tiene que ser vía inbox para que a lo mejor no quede la información personal al descubierto. Y ahorita terminando el video les posteo el Centro de Neurodesarrollo para que se puedan poner en contacto y es directamente a su inbox del Centro de Neurodesarrollo Little Steps. Gracias porque esta es la manera en cómo estamos activando la energía. Si tenías dudas, si no sabías por dónde, ahora lo que estamos haciendo es que tengas el acompañamiento de quienes profesionalmente, éticamente y desde el corazón lo saben y lo hacen. Gracias por este regalo. Y bueno, pues, ¿qué les parece si me despido con la frase que siempre nos acompaña? Si tú te vieras como nosotros, la vida, el cosmos, Dios te ve, seguramente te sorprenderías, dejarías de dudar e irías por todo. Y la que yo soy tú, tú eres yo. Vamos.